Mira, escuchando las alabanzas, a veces aquí mi hermano, el que lleva las alabanzas, me dice, pídeme alguna canción o no sé qué, y realmente el estudio fue ayer, entonces como que no me da tiempo. Pero es que da igual, porque Dios sí tiene todo controlado. O sea, habían alabanzas que decía, va con el tema, porque hay canciones y muchas de ellas que hablan del amor de Cristo, pero muchas otras están diciendo que nos apoyemos en el Señor, que descansemos en el Señor, que caminemos en Él. Y el tema que voy a tocar me lo puso el Señor escuchando la palabra, estaba leyendo en Números y me saltó a mi mente de realmente si la queja ofende a Dios. Claro, cuando estaba yo leyendo dije, Señor, no, ¿en qué grado la queja ofende a Dios? Y realmente, sinceramente, nos pasamos el día quejándonos. Que me torció el pie en este escalón, que mira la fila que lentaba, que si mira lo que ha dicho, que si mira que no sé qué, que esto no me pasa, mira estas hojas cómo se apegan de la Biblia, que no se separan. O sea, la queja es 24/7 al año. Y yo en mí, a veces me doy cuenta y digo, Señor, que si no puedo mover este brazo, que no puedo coger aquello, si la queja está continuamente en nuestra vida. Leyendo en Números 11, vamos a ir a Números 11, voy a ir desglosando, no lo voy a leer entero porque es muy largo, pero ahí vi cómo, hasta qué punto la queja, que parece algo insignificante, a veces pensamos como pecados, como el robar, el mentir, el matar, hay 1000 pecados que pueden pasar en nuestra mente y les damos una importancia, y la tienen, pero muy grande. Pero cuando yo vi lo que le ofendía a Dios, la queja, me impactó. Porque el pueblo de Israel no entró en la tierra prometida, no porque mataron, no porque mintieron, no porque no sé qué otros pecados, ¿vale? No, por quejarse. De tanta queja, porque ¿sabéis lo que es la queja para Dios? Es decirle, tú no puedes, tú no llegas. O sea, cuando tú te quejas de algo, si yo, por ejemplo, sé, y lo vamos a ir desarrollando, pero tener esto en mente, si yo sé que mi marido, voy a poner aquí el caso de mi marido porque lo voy a usar siempre, porque como es mío, él dijo lo bueno y lo malo, pues es mío. Entonces lo voy a usar siempre. Pero cuando yo sé que mi marido me puede hacer algo, imagínate que él me puede subir un vaso de agua a mi habitación. Y sé que puede, no está inválido, tiene manos, no está manco, y puede. Y yo tengo dos opciones. Puedo estar en la habitación y decir, jolines, es que no tengo un vaso de agua y estoy aquí con una sed que me muero. O puedo ir a mi marido, por no bajar yo, claro, todo eso porque soy una mantera. A lo mejor tengo un esguince y no puedo bajar, ¿vale? Pongamos ese caso, que yo no pueda. Yo tengo una opción, quejarme o llamar a mi marido, que es lo que suelo hacer, y decirle, súbeme agua. Y mi marido me sube agua. O sea, llevo 30 años pidiéndole que me suba agua y nunca me ha dicho que no. O sea, 30 años subiéndome agua a la habitación. Y mi hija puede dar fe de eso. ¿Vale? Que otro diría, ya estoy harto de subirte agua. Pues no, 30 años subiéndome agua. Cada vez que le he pedido, él me lo ha dado. Y no es Dios. Es un hombre. Cuando veamos esto un poco desglosado, vamos a ver que a veces no tenemos porque no pedimos. Porque nos recreamos en la queja, en el lamento de la queja, el murmurar. Y a veces la queja es al aire, a la nada, que digo yo, pero a veces es a una persona. Te acercas a una persona, tú date cuenta de lo que esto y lo otro y no sé más, o mira cómo me ha mirado, que te estás quejando con el que lo debes, en vez de ir al que te ha mirado mal, pero bueno. Pero el murmuración y la queja está continuamente dañando esa relación y conexión con el Señor, porque mientras me quejo, no busco de Dios. Simplemente me amparo en mi queja. Vamos a ver números, vamos a empezar con el 1 directamente. Y esto, para los que han leído ya un poco la Biblia, habla de las codornices. Ellos ya llevaban un tiempo en el desierto, ¿vale? Llevaban mucho tiempo comiendo el maná. El maná caía como un rocío
se secaba un poco, se hacían como una especie de cortezas así finas, las rompían, las molían y hacían como un pan de él. Y era un pan así de sabor como a miel, dice la palabra, ¿vale? Pues ellos llevaban meses, no sé cuánto tiempo, pero meses comiendo maná. Y estaban un poco cansados del maná, ¿vale? Y ahora vamos a ver. Dice, aconteció que en el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Pensaros, solo con la primera frase, se quejaron. ¿Quién lo escuchó? Jehová. Se quejaron a oídos de Jehová. El primero que lo escuchó Jehová no fue ni Moisés, ni los que estaban... No, a oídos de Jehová es la primera murmuración que sale por nuestra boca, nuestra queja. Primero es el que lo escucha, es él. A oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová y ardió su ira. ¿Cómo estuvo su ira? Ardió. ¿Qué es arder? Quemar. Quema. O sea, no es algo que te calienta un poco, no. Arder es quemar. Y ardió su ira. Y la ira de Dios no es nuestra ira. O sea, yo cuando me enfado, en mi casa tiembla. ¿Vale? Ya, gracias a Dios, no tengo esa ira que tenía antes, que yo era como yo era un huracán, un maremoto, un tsunami y un volcán en erupción todo a la vez. Entonces mi ira no era la de Dios, pero se encendía. Pero aquí dice que el Señor se encendió en ira solo por escucharlos murmurar. Dice, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió de los extremos del campamento. O sea, la ira de Dios se activó en seco, los escuchó, se encendió y quemó, como dijo ya, hasta aquí. ¿Cuánto tiempo llevaría el Señor escuchando ya cositas? Pero ahí dijo, hasta aquí os aguanto. Estoy harto de escuchar vuestras quejas. Porque no se estaban acercando a Dios, no estaban diciendo, Señor, mira cómo estamos o mira cómo nos encontramos. No, directamente era la queja primera. Y quemó el contorno del campamento. Entonces el pueblo clamó a Jehová, a Moisés, y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Entonces, ¿qué hizo el pueblo cuando medio campamento se quemó? Oró a Moisés, o sea, habló con Moisés. Buscaron a Moisés. ¿Por qué no buscaron antes a Moisés? Antes de la queja. Porque no, bueno, en aquella época no podían buscar directamente a Dios, tenían que pasar por Moisés, ¿vale? Siempre. En nuestra época es muy diferente. Yo no necesito de nadie para llegar a Dios. O sea, nadie tiene que venir ni a mí ni a nadie, sino directamente una relación con Dios, desde tu habitación, desde tu intimidad. O sea, no necesitamos intercesor. En esa época Moisés era la boca de Dios, porque así Dios lo quiso. Entonces esta gente, cuando se dio cuenta que el campamento estaba ardiendo, entonces clamaron a Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés hizo lo correcto, oró a Dios. En este momento Moisés no se quejó, no dijo, es que este pueblo como es, que podía haberse quejado, que de hecho más adelante le pasó, ¿vale? Pero en ese momento él dijo, oré al que podía salvarnos, porque estaba ardiendo todo el campamento y eso lo veían. Dice, y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. ¿Cuánto poder tiene la oración? Cuando está bien conectada con el Señor, con un buen propósito y con una buena meta. Cuando esa oración no es egoísta, cuando esa oración no es con vanidad, cuando esa oración no es con egoísmo de poder, de dinero, de lo que sea, Dios escucha y obedece a nosotros. O sea, él obedeció a Moisés y extinguió el fuego. ¿Quién era Moisés? Nadie, un humano como nosotros. ¿Qué tenía Moisés que no tenían los otros? Obediencia al Señor. Porque los otros se quejaban, pero él obedecía. Cuando se paró el fuego, dice, y llamó a aquel lugar Tabera. ¿Qué Tabera significa incendio? Porque había quemado la zona. Dice, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Qué bonito que dentro de problemas así, como Dios usa circunstancias malas
porque aquí lo que hubo es una sentencia de Dios a la queja. Pero los extranjeros, los que no eran judíos, los que no eran pueblos, los que no conocían la ley del Señor, los que se habían arrimado a ese pueblo porque estaban cerca y quisieron mezclarse con ellos, no sabían ni de la, como dicen muchos, de la misa a la mitad. O sea, no sabían nada de la Torá o de la palabra o de lo que Dios Jehová quería en ese momento. Pero lo bonito aquí de los extranjeros es que dice que tuvieron un vivo deseo. ¿Un vivo deseo de qué? De agradar a Dios, de caminar con Él, porque vieron que era un Dios poderoso. Ellos estaban acostumbrados a otros dioses, a Baal, a la diosa no sé qué, había muchos dioses, pero dioses que no se movían, que no tenían poder, que no hacían nada cada vez que les oraban. Pero este Dios, en el momento que Moisés habló y oró y pidió, Dios ejecutó y el fuego se apagó. Y estos hombres extranjeros dijeron, wow, este no es cualquier Dios, este no es Baal, este no es cualquiera de los que hemos orado antes, este se mueve cada vez que uno habla. Y eso les ardió en fuego. Unos se perdieron porque murieron, sí, otros se rescataron. Dice, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, bueno, aquí lo de llorar no sé si es arrepentimiento, pero por lo menos lloraron. Y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? O sea, ven que se ha pegado fuego medio campamento y siguen pensando en la carne. O sea, no están pensando de que ha habido personas que han muerto en el incendio. No piensan que Dios ha pegado fuego y por gracia y bendición de Moisés se ha parado el fuego. No, se ponen a llorar porque no tengo carne. Como niños. Porque a veces las personas, hablamos de los niños, por eso el Señor dice que el reino es de ellos, son niños. Pero nosotros como humanos a veces somos iguales. Aquí están viendo maravillas y de momento dice, ay, llorando es que no tenemos carne. Y sigue. Porque realmente es que esta historia tiene... El otro día habló nuestro hermano Israel de Jonás, pues esta no se queda corta. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. De balde. El pescado que comíamos en Egipto de balde. ¿Perdón? Eran esclavos. ¿Qué de balde? No eran libres. Eran gente que tenían que trabajar las horas que el faraón quería. Y si tenían que trabajar más duro, más duro. De hecho, antes de sacarlos ahí dijeron, dales más faena y que encima tengan que ir a por la paja y no se la deis vosotras la paja y que hagan más ladrillos, el doble. Y ahora decían que comían pescado de balde. ¿En qué parte se les ha olvidado que eran esclavos? Pues que no tenían carne. Allí algo de carne comerían, pero se ve que preferían comer carne esclavos que comer maná libres. ¿Se acuerdan? De balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas, los ajos, o sea, totalmente un recuerdo de la comida. O sea, me da igual, yo quiero ser esclava, pero que me den los puerros, el ajo y la cebolla. Sin eso no vivo. Y ahora nuestra alma está seca. Imaginaros a qué punto su mente estaba engañada con la mentira, porque como ya eran libres, se les había olvidado que eran esclavos. Y como ya son libres, ya no lo echan de menos, porque primero estuvieron 400 años orando, queremos libertad. Porque el Señor dijo a Moisés, he oído a mi pueblo que lleva 400 años orando por libertad. ¿Y ahora que la tienen? ¿Quieren ajos, cebollas y puerros? Y pescado, claro. O sea, ¿qué queremos? Normalmente lo queremos todo. Dice, ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. O sea, el maná ya no lo querían. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de no sé qué color es ese, bedelio, no tengo ni idea, pero bueno. Vale, amarillo marrón. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos y lo mojaba en el morteros.
y lo cocía en caldera y hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Yo había dicho miel, me había equivocado. Aceite nuevo. En un sabor de aceite en tu boca. Cuando comemos ese pan de aceite que hacen, está buenísimo. Bueno, a mí me gusta. ¿Vale? Un sabor de aceite de oliva, no sé, está muy bueno. Pues habían cansado de ese sabor. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias. O sea, que cada uno por su familia estaba llorando. Cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. La primera vez, ¿cómo se encendió? Solo se encendió de ira. Pero aquí dice de gran manera. Yo no me puedo imaginar ese gran manera. O sea, en el Apocalipsis dice que viene la ira de Dios y la gran ira de Dios, ¿vale? La suprema, la que los hijos de Dios ya no estaremos y vendrá sobre toda la gente que no ha conocido del Señor. Esa gran ira de Dios, en gran manera, yo no quisiera que cayera sobre mí. Ni la primera ni la segunda, pero la segunda menos que la primera. Aquí dice que ya fue en gran manera. ¿Por qué? Pues porque después de que Dios mostrara algo tan grande como un fuego para decirles estoy calentito, no hubo arrepentimiento. Unos se convirtieron, los extranjeros, entró algo vivo en ellos, pero los otros seguían quejándose por los ajos y las cebollas y las patatas, lo que fuera. Y el Señor dijo, hasta aquí os aguanto. Y os lo digo de verdad, siempre lo compararé porque siempre es así. Los que tenemos hijos suelen entenderlo más. Pero nuestros hijos, cuando nos ofenden una vez, aguantamos algo. Cuando nos ofenden dos de la misma cosa, ya nos pica de otra manera, pero la tercera, estamos aquí, en la gran ira. Pero en la ira suprema. Porque yo siempre lo diré, nuestros hijos siempre sacan lo mejor y lo peor de una persona. Pueden sacar el amor más grande. Yo en un discipulado con las chicas lo decía, el amor de una madre y de un padre es un amor parecido a ágape, al Señor. Porque da igual que te insulten, que te ofendan, que te humillen, que te arrastren, sigues amándolos. O sea, da igual lo que te hagan. Te cabreas con ellos, te enfadas con ellos, los reprendes, los castigas, lo que sea. Pero miras tu amor interno y dices, es que no he dejado de amar. O sea, estoy castigándolo, estoy reprendiéndolo, me he enfadado con él o con ella. Pero mi amor no ha variado, sigue intacto. Doy mi vida ahora mismo enfadada con él, me dicen, tu hija va a morir, me pongo yo. O sea, es un amor muy parecido al de Dios por nosotros. Es un amor muy intenso, muy profundo y muy puro. Normalmente ese amor con los hijos es así de potente. Aquí está diciendo, también le pareció mal a Moisés. En este caso, a Moisés también le pareció algo mal, porque ya vio a todo el pueblo quejándose, cada uno en la puerta de su eso, y ya Moisés dijo, jolines, que estamos comiendo maná mucho tiempo, pues como que yo también estoy cansado. No, o sea, a Moisés ya que como que se puso al lado y a favor del pueblo. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué? Aquí esto lo voy a resumir un poquito, ¿vale? Pero aquí Moisés está diciendo, ¿por qué has hecho sacar a tu pueblo para pasar esta hambre, que no tenemos esto? Van a pensar de que los has sacado, casi un poquito como pasó en las tablas de los 10 mandamientos. Señor, ¿acaso tú me has hecho que esté yo aquí entre ellos y esto para este mal? Más adelante dice, en el 14, ahí Moisés se está quejando porque ya esa carga le está agobiando y dice, no puedo yo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. O sea, Moisés estaba muy agobiado y lo puedo entender. Y si así lo hicieres tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. O sea, si no me vas a ayudar en este caso, mátame. Yo ya paso de este pueblo y porque sabía que iba a salvación, entonces dice, no, a mí llévame ya, que yo paso de sufrir. Pero si he hallado gracia delante de ti,
porque siempre estaba buscando Moisés la gracia, dijo, no hallaré mal, me salvarás. En el 16 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Aquí veo a Moisés muy acobardado de este pueblo, pero veo una misericordia del Señor muy bonita. Está diciendo, yo entiendo que estés cansado, que estés aburrido de tanta queja. Voy a coger el espíritu entero que he puesto en ti, todo en ti, y lo voy a repartir en los 70 más crecidos en santidad. No en cualquier persona. Está diciendo en los más ancianos y los más principales. Y aquí el amor de Dios se implantó. Voy a resumir un poco lo que viene. Entonces cogieron a los 70 mejores de todas las tribus, de los 12, los acercaron a Moisés y repartieron el espíritu de Moisés. Pero habían dos personas que no podían no llegaron a tiempo a ese sitio, que fueron llamados. Y el espíritu, porque estas personas empezaron a hablar en lenguas, a profetizar y vieron que el espíritu de Dios estaba en ellos. Pero otros dos que estaban por allá, dos despistados por lo visto, mejor no escucharon bien la voz, también hablaban en lenguas y empezaron a profetizar. Y aquí Josué, que me hace gracia porque yo no sabía que Josué le habían cambiado el nombre, lo comentaba el otro día, con tantos años leyendo la palabra, y me di cuenta el otro día que a Josué Moisés le cambió el nombre, se llamaba Oseas, pero a partir de ahí le iban a cambiar el nombre a Josué, porque significaba como más valentía, no solo salvación, sino el Salvador es el Señor, era como más poder aún. Pero aquí Josué, y eso a veces pasa, puede dar un poco de miedos, inseguridades. Josué, cuando vio que esas dos personas de allá estaban profetizando y hablando en lenguas, dijo, uy, no, esto se está desmadrando. Y se fue corriendo a Moisés y le dijo, hay dos que no han sido convocados aquí, que están hablando en lenguas y profetizando, no lo permitas. Y Moisés, porque estaba acobardado, y lo entiendo, dijo, ojalá y Dios pusiera el espíritu en todos, no en estos 70 y esos dos que vienen de camino, no, en todos. ¿Por qué? Porque la carga sería más liviana en los demás. Y ahora bien, eso es lo que tenemos ahora. Voy a leer ese versículo porque está... A ver, ¿dónde está? El 27 dice, corrió un joven y dio aviso a Moisés. Es donde... A ver, ¿dónde? ¿27 dices? Sí. Cuando le avisan a Moisés que hay dos que están... Vale, aquí. Dice, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, que Josué es el que luego se encargaría de poner a todo el pueblo de Israel en la tierra prometida, ¿vale? No era cualquier persona. Josué fue uno de los importantes. Dice, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y digo, Señor mío, Moisés, impídelos, o sea, que ni que se acercaran. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? O sea, está diciendo, ¿no estoy celoso yo? ¿Y estás teniendo celos tú por mí? O sea, supuestamente al que le estaban quitando el espíritu era Moisés, pero el que tenía celos era el de al lado. Y a veces pasa eso. La gente a veces cree que está perdiendo algo. Y cuando aquí Dios estaba repartiendo el espíritu, no estaba quitando a Moisés, estaba bendiciendo a ese pueblo con más personas, con más poder, con más ayuda y quitándole una carga muy potente a Moisés. Pero eso Josué no lo entendía. Dice, todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Moisés volvió al campamento y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar. Antes de leer eso,
Voy a leer, porque esto ya es cuando se cumple. Me voy a ir al 18 y dice: pero el pueblo dirá, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Ya ves, mejor era ser esclavos en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, porque el Señor les dijo, tranquilo que van a comer carne, ¿vale? ¿Quieren carne? Van a comer carne. Dice, no comeréis un día, ni dos días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices. O sea, ¿cómo lo diría el Señor? Para que dijera, os va a salir, o sea, entrará por aquí y por aquí os rebosará. ¿Sabéis cuando coméis en demasía qué angustia da? A mí me pasa, ¿eh? Yo cuando me paso comiendo de algo digo, me tiro días sin comer porque me da angustia. Vale, pues aquí les iba a salir por las narices. Y lo aborreceréis, imaginaros la cantidad, aborreceréis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿por qué salimos acá de Egipto? O sea, al Señor no le molestó que le pidieran carne. Al Señor no le molestó. Yo creo que al Señor, si hubieran ido y hubieran dicho, mira Moisés, llevamos tantos meses comiendo maná, de verdad que pues echamos de menos el comer el puerro, los ajos, nos gustaba esa clase de alimento, habla con el Señor, pídele por favor si nos puede dar una comida diferente. O sea, eso no es quejarse, eso es pedir una petición a la persona indicada, que en este caso era Moisés, para que el Señor luego lo diera o no, ¿vale? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Dios quiere que nos acerquemos a Él. Y en nuestro corazón, tan como es, decir, Señor, pues mira, yo sé que a lo mejor no merezco que me des pues este capricho, ¿vale? Un chuletón en vez de una chuleta de cerdo por de ternera. O las de cordero que están que no se pueden ni ver. Está más caro ahora el cordero que la ternera, cuando antes era al contrario. O sea, al Señor no le importa que le pidamos. Al Señor le ofende que nos quejemos sabiendo que Él es el proveedor. Cuando esta canción que hemos cantado, ahí decía que tú eres nuestro proveedor, que tú eres el que nos da, la canción está llena diciendo tú llenas nuestro espíritu, sumérgeme en ti. Sumergirse en Él significa andar en Él continuamente. Y si yo sé que mi Padre, el Todopoderoso, el Omnisciente, el que todo lo ve, todo lo puede, y en todo lugar está, puede hacerlo, ¿para qué quejarme? O sea, ¿no es más bonito coger y decir, ayúdame en esto? O mira, es que me da rabia estar en la cola de Mercadona tanto tiempo. Dame paciencia para que esta rabia se me vaya. Dios nos puede dar muchas cosas buenas. No tiene por qué tirar a todos los de la fila de Mercadona al suelo y pasar tú. Claro, tampoco tiene que hacer una cosa así. Pero sí nos puede dar la paz y la paciencia y la mansedumbre que necesitamos para soportar el día a día. Porque si realmente nos miramos, nos quejamos tonterías. O sea, a veces nos quejamos por muchas tonterías. A veces no es una roca en mitad del camino, nos quejamos por una piedra o por una chincheta ahí, no sé. O sea, nos quejamos por tonterías. Y en este caso, ellos, en vez de pedir, se quejaron. Y dice, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces Moisés dijo, 600.000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. O sea, Moisés, después de ver todos los milagros, no entendía de dónde iba a sacar tanta carne. Porque aunque tenían animales, era mucha gente. Y eso nos sigue pasando a nosotros. Sabemos que Dios ha hecho milagros en nuestra vida, cada uno el suyo. Más grande, más pequeño, pero todos hemos vivido un milagro de Dios. Nos ha provisto para final de un pago de un mes de algo, nos ha provisto de una sanación de una
nos ha ayudado en operaciones salir adelante, hay testimonios en la iglesia. O sea, cada uno, grande o pequeño, ha tenido su milagro en el Señor. Y de momento, estas personas ven todos esos milagros y Moisés dice, no sé dónde voy a sacar tanta carne. Ya entra la duda. Y eso nos pasa cada día. ¿Por qué creemos antes en la duda que en Dios? ¿Por qué creemos en la queja que nos va a ayudar a algo? Porque lo único que hace la queja es amargarnos y amargar al que la escucha. Y lo digo, lo digo, lo digo, ¿vale? El que lo dice se amarga, pero el que lo recibe se amarga el doble. Os lo digo de verdad. La queja es un cáncer en el alma. ¿Vale? Ahí lo dejo. Entonces el 22 dice, se degollarán para ellos ovejas. Bueno, allí sigue hablando como las ovejas y todo lo demás. Vamos a saltar en el 23 dice, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? O sea, la pregunta que le está diciendo a Moisés es, ¿cuándo? ¿Cuándo hay algo que yo no he podido hacer? ¿Cuándo? ¿En qué día? ¿Cuándo no he podido hacer algo? O sea, hice un universo, hice una eternidad, un infinito, puse todos los planetas en su sitio, creé a un humano, creé de una costilla a otro humano, he hecho desde hasta aquí, hasta el tiempo de las codornices, no sé cuántos milagros. Y ahora me estás diciendo, Moisés, que mi mano se han cogido para atrás, que los poderes se me acaban. Le está diciendo eso en pocas palabras. Ahora verás si cumple mi palabra, si se cumple mi palabra o no. Y cuando le dice ahora verás a Moisés, es que aquí ya el Señor se está calentando otra vez. Y esta vez con Moisés. Dice, vale, que ellos lo vean de esa manera, pero tú y yo no vemos cara a cara. O sea, imaginaros, cuando tenemos el Espíritu Santo, también estamos ofendiendo a Dios. Porque estamos sintiendo, y es verdad, cuando estamos cantando alabanzas, ¿no sentís el Espíritu Santo? ¿No notáis el regocijo de la alegría de Él? Cuando lees su palabra y de momento te sale que parece que te esté metiendo hasta lo más dentro de tu ser. Es impresionante cómo el Señor se manifiesta en nuestras vidas. Cada día, en cada momento que lo buscamos. Y aquí el Señor se está ofendiendo con razón, porque Moisés hablaba cara a cara. Fue el único humano que cada vez que salía de la presencia de Dios tenía que ponerse un velo porque su cara resplandecía como un sol y la gente le molestaba. O sea, no era cualquier persona, Moisés. Pero aquí estaba ofendiéndose ya. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones, ¿vale? Los puso a todos y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en una nube y le habló. Y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando sobre ellos el espíritu profetizó y no cesaron. Estuvieron hablando todo el rato. Y habían quedado en el campamento 2 varones, bueno, lo que he contado antes. Eso lo vamos a dejar. Y vamos al 31 y dice, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y los dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado, alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Un día. Pensar andando, un día de camino andando a la derecha, un día hacia la izquierda y codos hasta aquí arriba. O sea que yo no sé cómo cogían las codornices, porque les llegaba a la cintura casi, por aquí. ¿Vale? Imaginaros la cantidad de codornices. O sea, las de todo el planeta se fueron allí. Todas. Y ¿quién las llevó? Un viento recio, un huracán. Yo dice un viento recio porque creo que lo está disimulando, pero creo que un huracán las llevó, literal. Dice, entonces el pueblo estuvo llevándolo todo
aquel día y toda la noche. Estuvieron 24 horas cogiendo codornices. Y todo el día siguiente, o sea, 48 horas llevaban codornices. Y recogieron codornices, el que al menos recogió 10 montones. Y los tendieron para sí a lo largo de alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. E hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. La pregunta del millón. ¿Por qué? Estuvieron como 2 días y pico cogiendo codornices. Se ponen a comerlas. Y aún no estaban en los dientes, se enfada el Señor y les envía una plaga enorme. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué? ¿En algún momento este pueblo dio gracias? ¿Visteis que estaban tan agradecidos y contentos porque Dios les había llevado las codornices? No. Como salvajes, no sé si salvajes o muy tranquilos, fueron a recoger las codornices porque era lo único que deseaban. No le dieron las gracias al Señor. Esto me recuerda a esas 10 personas que eran leprosos y el Señor sanó a 10 personas, pero uno volvió atrás y se dobló delante de él y le dijo: gracias por sanarme. Y el Señor le dijo: de 10 que he sanado, ¿solo tú has venido a darme las gracias? Pues tú eres sano y salvo. Tú eres sano y salvo. Los demás eran sanos, 9, pero ese se ganó por volver y dar las gracias, la sanación y la salvación. Y aquí estaba pasando lo mismo. Esta gente solo veía codornices. Al proveedor no lo veían. Solo veían la provisión. Y solo querían comer carne. Pero aún no habían dado un bocado, el Señor les envió una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataaba, que significaba, que lo apunté por aquí, pues no me acuerdo dónde lo apunté. Exacto, tumba de codiciosos, lo pone aquí. Tumba de codiciosos, pudo más la codicia, por eso el Señor se enfadó, que el dar las gracias al Señor, el arrodillarse, el decir gracias por escucharnos, por darnos carne, no. Y eso nos pasa muchas veces, que pedimos cosas al Señor, las recibimos y no nos paramos un segundo para decir: Señor, gracias por concederme esta petición, este deseo que tenía y anhelaba en mi corazón, que no merezco, pero que has querido dármelo. Pararnos a dar gracias, si damos gracias a cualquier persona. O sea, vas a un bar y te ponen un plato y le dices al camarero gracias. Se aparta alguien de la acera para que tú pasas y le das las gracias. O sea, le damos las gracias a cualquier persona, pero somos incapaces de agradecer cada cosa que Dios nos da. El respirar cada mañana es para dar las gracias. Yo respiro porque Él me da el aliento de vida. En el momento que Él quiera quitarme esta vida, se acabó. O sea, no hay más. Y tenemos que ser agradecidos en todo. Dice: de Crebot a Taaba partió el pueblo a Hatzerot y se quedó en Hatzerot. El Señor me llevó luego al capítulo 14, 1-4, y voy a leer. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. Han pasado 2 capítulos. Entre medias, si queréis, lo leéis. Desde las codornices ahora, lo que está pasando aquí, han pasado 2 capítulos. 11, 12, 13, 3 capítulos. Ya estaban quejándose que en Egipto estaban mejor. Y creerme, hermanos, no eran estos, somos todos. Cada día. Nos quejamos, nos arrepentimos, pero mañana volvemos a quejarnos. Y nos arrepentimos, pero volvemos a quejarnos. Y vivimos así. Y lo que el Señor nos está diciendo es: aprende a buscarme antes que quejarte. Búscame, pídeme, y yo ya decidiré si darte o no. Pero no te quejes.
Simplemente que tu lamento, como David. David era una persona que sus lamentos, con canciones o como fuera, iban hacia Dios. Por eso su corazón era conforme a él. Porque no iba quejándose a otros. De hecho, cuando le decían, mira, ya puedes matar a Saúl, lo tienes a tiro de piedra, ya. Saúl decía, ¿yo voy a hacer daño a un ungido de Dios? No, ni se quejaba con los suyos. Y yo no voy a tocar a quien Dios ha puesto su mano sobre él. Pero cuando tenía una queja sobre las naciones que querían matarlo o sobre la gente de su casa que quería hacerle daño como su hijo, iba delante de Dios y le decía, Señor, ya no aguanto más. Por supuesto que nos podemos quejar, pero al indicado. La queja debe de ser hacia Dios, con Dios. O sea, no es que nos quejemos de Dios, sino que nos quejemos de lo que sea a Dios. Señor, tengo este problema, esta circunstancia, esta enfermedad, me pasa esto, me pasa lo otro, no lo aguanto más, ya estoy agobiado. A Él toda nuestra queja, porque ahí se convertirá en bendición cuando venga de Él. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos será mejor volvernos a Egipto? Y decían unos a otros, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. O sea, ya era el colmo de los colmos. Ya Moisés ni nos representa. Busquemos a un capitán y nos volvemos a Egipto. Y a veces así hacemos nosotros, nos acobardamos, creemos que Dios no va a poder hacer nada con nosotros y obedecemos a Satanás libremente. Es que Dios no va a poder, es que Dios cómo va a fijarse en mí, es como... O sea, obedecemos antes una mentira de Satanás en nuestra mente que las verdades que Dios tiene preparadas para nuestra vida. Y la meta de Dios nunca ha sido la queja. Aquí... Es que es muy largo y si lo vamos leyendo, ¿vale? Aquí ellos estaban quejándose porque la tierra creían que eran gigantes, las personas que habían ahí eran fuertes y decían, no, en este pueblo no podemos estar, no podemos entrar. Y solo habían 2 personas que dijeron, sí, vamos con Dios, sí, que esa es la meta, nuestra mentalidad. Ellos sabían que eran gigantes las personas que estaban allí, que eran fuertes. Y todos los que fueron allí, que fueron unos cuantos, solo 2 personas, creo que fueron 12. Uno por tribu, ¿no? No me recordé, no igual. Iban unos cuantos. Pero 2 de ellos son los únicos que dijeron, no, parar un momento, porque se estaban quejando y estos se rascaron las vestiduras y todo. Dices, si nosotros vamos con Dios podemos, porque Dios va con nosotros, como David pudo con Goliat. Entonces la meta nuestra no es mirar al gigante que tenemos delante, porque la queja entra cuando creemos que Dios no puede hacer algo en nuestra vida. Si creemos que Dios puede hacer algo en nuestra vida, no hay queja. Vamos al que podemos pedirle y le pedimos. Como yo cuando sé que mi marido me puede traer el agua y se lo pido, porque sé que puede hacerlo y me la trae. También puede no traérmela, es libre, yo no lo tengo esclavizado. Si no quiere no me la trae, pero me la trae. Pero Dios puede traernos lo que le estamos pidiendo, pero también puede ser que no. Pero que ponerlo, presentarlo delante de Él, esa es la meta. Porque si yo me quejo, es como girarme de culo a Dios y estar murmurando. Es que no puede ser, es que no llego, es que no puedo, es que no sé qué. Y el Señor está esperándome diciendo, a ver, hija, ¿dejas de murmurar? Eso yo lo he hecho con mis hijos. Yo he escuchado a mis hijos murmurar de algo, o a mi marido, me ha pasado más con mi marido que con mis hijos, ¿vale? Pero lo escucho así murmurar, y ¿qué dius? ¿Qué vols? No, es que estoy pensando no sé qué. Bueno, pues dilo, y voy y lo hago. O sea, pero la murmuración, yo veo a Dios así a veces. Que, hija, cállate ya, deja de murmurar, ¿qué quieres? Búscame, deja de pedirle a la piedra esa que se mueva. Pídeme a mí lo que tú quieres en tu vida. Y aquí esta gente también ya estaban quejándose, murmurando. En la Biblia podéis ver un montón de... He cogido solo estos 2 porque he cogido estos 2. Pero en la Biblia podéis ver que está llena de quejas, de murmuración y de quejas. Quiero ir a Santiago
quiero que vayáis un momento a Santiago, al Nuevo Testamento. Es importante leer la Biblia, estudiarla, cogerla con papel, porque en el móvil, ¿sabes lo que nos pasa con el móvil? Que yo lo uso, que se nos olvida con las hojas para buscar luego los libros. Porque es muy cómodo meter con el dedito, Santiago, del TIE al TA, pero luego en el libro estás ahí como media hora buscando. Vale, en Santiago, del 5, el último capítulo, del 7 al 9, más el 9, pero voy a leerlo todos. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. O sea, esta frase, paciencia. Os digo que la paciencia quita la queja. Una persona paciente no está quejándose, porque la impaciencia es lo que te hace quejar. O sea, una persona que tiene paciencia aguanta un poquito más y aguanta un poquito más y no se queja tan rápidamente. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y afirmad vuestros corazones. Afirmar el corazón es tener un corazón compatible con el Señor. Es andar en santidad. Es aprender a que ayer hice esto mal, hoy lo hago mejor, mañana lo haré mejor aún, al otro lo haré mejor. Y es caminar cada día en algo nuevo de santidad. Hoy el Señor me restaurará a lo mejor con más paciencia, mañana será con más amor al prójimo, otro día será con escuchar más a las personas que escuchaba antes, o lo que sea. El Señor poco a poco nos va santificando y liberando. Y eso nos tiene que llegar hasta la venida del Señor. Y creerme que lejos no está. No veo muy lejos la llegada. Están hablando de mucha gente que si el anticristo para mí ya está vivo. No está manifestado como tal, no está proclamado, pero yo creo que vivo está. ¿Cuánto va a tardar en ponerse y decir yo soy el Cristo? No lo sé. Pero muy lejos no está, por los tiempos que vivimos. Y en el 9 dice, hermanos, no os quejéis unos a otros. O sea, aquí Santiago, que era el hermano de Jesús, ¿qué está diciendo? No os quejéis. Aquí dice unos a otros, ¿vale? O a solas. Yo añadiría, no os quejéis unos a otros y a solas. Todo junto. Para que no seáis condenados. ¿Para qué no nos tenemos que quejar? Nos trae condena. Para que no seáis condenados. La queja les trajo condena a Israel, al pueblo de Israel. ¿Qué condena? Que no entraron en la tierra prometida. Se quejaron tantas veces que el Señor, de hecho no lo he leído y sí que lo apunté, pero una de las frases en Números dice, hasta 10 veces os he escuchado ya quejaros. 10 veces, no sé por qué las llevaba contando el Señor. Yo no aguanto más de 3 en mi casa, pero él aguantó 10. Creo que uno por plaga. Dijo, voy a aguantarles 10 veces a ver si cada plaga les recuerda algo. Y el Señor ahí mató a un montón. Es que si no, no nos da tiempo. Pero ahí el Señor mató a 14.000 personas en la otra queja. Dice, hasta 10 veces ya no os aguanto. Y en esa última queja, que murieron, es cuando pasó lo de las serpientes, ¿vale? Que se ponían todas las serpientes y el que picaba en la serpiente moría. Pero Dios permitió hacer la vara de Aarón con una serpiente, una figura, que el que miraba a la serpiente se iba a salvar. Y eso no era para que adoraran al bastón ni a esa serpiente. Estaba Dios recordándoles que cuando miras al que te puede salvar, te salvarás. Si miras al que te muerde en el tobillo, te morirás. Y era un recordatorio de que solo te puede salvar el Creador. Pero ahí murieron ya 14.000. Luego a otro
también, por quejarse, se abrió la tierra y se los tragó. A él y a toda su familia. Porque empezó a decir que Moisés no era digno para que los llevara. Porque querían a otro, lo hemos leído, a otro gobernador. ¿Vale? Entonces Moisés simplemente ahí dijo, vale, ningún problema. Si tú crees que no soy digno, vamos a hacer una cosa. Si ahora mismo tú tienes razón, que no pase nada, que vuestros días se alarguen hasta Dios quiera. Ahora, si yo soy el elegido de Dios y el que ha puesto para ser boca de vosotros, que se abra la tierra y os trague. Pasó 2 minutos, no. El mismo instante que dijo eso Moisés, se abrió la tierra y se los tragó a todos. Y murió toda la familia de estas 2 personas que se quejaron a Moisés. Con Dios no se juega. Porque la palabra de un justo tiene poder. Y Moisés declaró y Dios cumplió. Y a quien le sigue, un justo, y cuando hablo de justicia, estoy diciendo de una persona de que ama con todo su amor, con todo su corazón, con todo su ser y con todas sus fuerzas al Señor. Por supuesto, yo como persona me equivoco, peco, hago cosas que no debo. Pero mi meta es paro, le pido perdón, me arrepiento de lo que he hecho primero, le pido perdón y dejo de hacerlo. Eso es arrepentimiento verdadero. Y mañana cometeré otro pecado, pero es diferente a ese. Y si recaigo por lo que sea, vuelvo a pedirle perdón y le digo que me ayude a no recaer. Porque Él es el Dios que me lleva codornices a mi casa. Cada día. Y quiero una al día, no quiero como estos, esa cantidad que pidieron, que se ahogaron con ellas. O sea, quiero cada día que su Espíritu Santo me ayude a levantarme con gozo, con alegría, con paciencia y no con queja, no con lamentos, no con fatiga, no con cansancio. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué día me espera hoy? No. Señor, ¿qué tienes preparado hoy para mí? ¿Cómo tengo que andar? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que yo hoy plantee el día? Acompáñame, tengo estas ideas, pero ¿tú estás con estas ideas? ¿Estamos los dos pensando lo mismo? Y si no, avísame que esto no lo quieres para mi vida, para que tome tu dirección y no la mía. Ese es el plan de cada día nuestro. No pidamos codornices, pero en su justa medida y al Señor, no en queja. Sigue diciendo, he aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y luego está diciendo, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Todos los profetas de la Biblia, yo creo que no hay ni uno que no lo pasara mal. Ni uno. O sea, todos tuvieron sus más y sus menos. Pero todos buscaban... Bueno, el que más se quejó fue Jonás, ¿vale? Ese se llevó la palma. Se quería morir a toda hora. Pero aún así, todos luego buscaban del Señor y descansaban en el Señor. Y seguían confiando en el Señor. Y Moisés, aunque no pudo ver la tierra prometida por mal representar a Dios. Porque la única queja que hizo los judíos en el desierto, que a Dios no le ofendió, fue la del agua. Dijo, es que no tenemos agua para beber, es que tenemos sed, no hay agua. Y el Señor dice que lo comprendió, que lo entendió, le pareció bien que le pidiera agua. Entonces Moisés le dijo, es que están diciendo que no tienen agua. Y dice, vale, pues hijo, pues no pasa nada. ¿Ves? Háblale a aquella roca, háblale. Dile que te dé agua. Y yo sacaré agua de la roca. Pero Moisés iba tan calentito, o sea, Moisés iba ya precocinado, pero precocinado, y iba ya que se le salía todo. Y cogió a la roca con la vara y le dio 2. 1 y 2. Falta de una le dio 2. 2 bien fuertes se ve que le dio, porque el Señor dijo, por culpa
de lo que acabas de hacer no vas a ver la tierra prometida. Tú y Aarón, porque ahí la culpa se la echó a los dos, porque la vara era de Aarón. Se ve que ahí se repartieron la cosa. La historia está en que Dios no estaba enfadado, pero Moisés representó un enfado porque él era la viva imagen de Dios. O sea, lo que decía Moisés y cómo actuaba Moisés era como estaba Dios. Si Moisés mostraba enfado es porque Dios estaba enfadado. Si Moisés mostraba alegría es porque Dios estaba contento. Él era el espejo y el reflejo de Dios en la tierra. Ahora bien, ahora hablo del pueblo de Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros somos la representación de Cristo en la tierra. Si la gente nos ve quejándonos, murmurando, blasfemando, ofendiendo, criticando, si la gente nos ve hacer esas cosas, van a decir, el Dios que creen es así, tal cual, murmura, critica, ofende, miente. Y por eso el Señor dice que tenemos que buscar la santidad. Cuando nacemos de bebés recién convertidos, un bebé, ¿qué es un bebé? Un bebé no hace nada. Un bebé llora, mea y caga. Ya. Y duerme. Esa es la función de un bebé, no hace nada más. Pero el Señor, ese bebé coge y le dice, ahora vas a ir creciendo y cada día vas a hacer algo nuevo. Y te vas a dar la vuelta un día, otro día gatearás, más adelante andarás, luego hablarás y vas haciendo cosas nuevas. Eso es la santidad. La santidad es que uno recién convertido en el Señor es un bebé. Y por supuesto que un recién convertido en el Señor es cristiano, sí. Pero se va a quejar, va a murmurar, va a ofender, va a humillar. ¿Por qué? Porque es un bebé. Porque aunque ha tenido la salvación, no tiene la santidad aún. No ha crecido para saber qué debe de hacer bien. Y para eso, los que han crecido en santidad tienen que coger ese bebé y poco a poco decir, no se hace así, se hace así. No, por esta forma no, de esta manera sí. A Dios no le agrada esto, a Dios le agrada lo otro. Y vas ayudándolos a crecer como tú ayudas a un bebé a caminar cuando gatea. Se caen para todos los lados, pero tú los coges de las manitas y los vas ayudando. Te rompes los riñones, sí, pero los ayudas. Hasta que los sueltas un día y andan solos. Y cuando ves que andan solos dices, qué guay, ya andan solos. Luego ya no les enseñas más a andar, ya saben andar. Ahora les voy a enseñar a decir que eso no se toca, y aquello no se coge, y eso no se hace, y aquello no se dice. Y cada vez los vas modificando, eso es santidad espiritual en la palabra. Modificar y ir cambiando la conducta pecaminosa cuando ya somos salvos. Porque la salvación, mucha gente dice, es que es salvo, pero mira cómo actúa. Porque no ha caminado en santidad y a lo mejor lleva 20 años en el Señor. Pero nadie le ha ayudado a caminar en santidad en el Señor. Nadie le ha enseñado, lo ha dejado como bebé ahí tirado en el suelo 24 años. Nadie le ha dicho, yo hermano te ayudo a caminar en santidad. Y eso se aprende en el discipulado. Queramos o no, los 12 discípulos fueron 3 años con el Señor para aprender a caminar en santidad. No fue otra cosa. Cogió a 12 personas totalmente mundanas y los convirtió en 12 guerreros de Dios que los llevó a todas las naciones en 3 años. Y eso a mí me lleva que el Señor es lo único que quiere en nuestras vidas. Una, rescatarnos y otro, quitarnos cadenas y peso. Ayer en Aglow que decía que las personas llevamos cargas, mochilas, cosas que no nos pertenecen, unos controles o unas cosas que no vienen de Dios. Y Dios está diciendo, hija, te quiero libre. Quiero ya que sueltes todas esas iras, rabias, esos celos, contiendas, esas mentiras que has vivido toda tu vida. Que empieces a andar como una hija de Dios o un hijo de Dios. Y aparta ya esas mentiras del diablo. ¿Eres hija mía? Sí. Porque yo he conocido la cruz y he aceptado esa cruz en mi interior. Entonces, anda en santidad. Y si tropiezas, te levantas y tiras adelante otra vez. Y si te tropiezas, te levantas y vuelves a arrepentirte y tiras adelante otra vez. Porque el Señor perdona más de 70 veces 7. No como a Pedro que le dijo 70 veces 7, no, más de 70 veces 7.
Y solo tenemos un día que ya el perdón no nos vale para nada, que es el día que morimos. Ese día ya está todo clausurado. Ese día, ¿estamos en el Señor o no? Ya está. Pero tenemos toda una vida para quitarnos cargas, que es lo que el Señor quiere. Entonces, vamos a orar. Hermanos, Señor, te doy gracias por estos hermanos, Padre Santo. Que tu palabra, Señor, toque sus corazones en todo momento. Tócanos, Señor, porque queremos, Padre Santo, ver tu mano poderosa en nuestras vidas. Que tú hagas, Señor, que nuestra queja, que nuestros lamentos, nuestras fatigas, nuestros cansancios, todo lo que nos angustia en nuestra alma, Señor, que es donde están todas las emociones que tenemos, Padre Santo, todos esos pensamientos que turban nuestra mente. Ayúdanos, Padre, a entender y comprender que en vez de direccionar todas esas mentiras o esas quejas hacia un hermano, amigo, familiar, vecino, vayan a ti, Señor. Ayúdanos a aprender a descargar todas nuestras cargas a ti, a quitar de nuestra boca todas estas sentencias, Señor, que a veces nos hacemos en nuestro interior. Porque la queja, Padre Santo, nos trae sentencia en nuestro corazón. Porque luego de quejarnos, Padre Santo, nos sentimos mal. Estamos con la angustia, no hay descanso, simplemente balbuceamos la rabia de nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a ser capaces de darnos cuenta rápidamente cuando no estamos haciendo algo que no te agrada, Señor. Queremos tu santidad, queremos tu libertad en nuestro espíritu, que vayas quitando esta carga, Señor, en nuestras vidas, porque de esta manera podremos ser más útiles en tus manos, Señor, y ser más felices en nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, porque tú con tu palabra nos das santidad, libertad, vida y en abundancia. Ayúdanos, Señor, que cada vez que leemos tu palabra la podamos aplicar, no solo entenderla, sino vivirla, andar en ella, caminar en ella, que nos restaure cada día más, poco a poco, mucho a mucho, pero cada día más. No ir hacia detrás, Señor, sino siempre hacia adelante contigo. Perdónanos, Padre Santo, por todo lo que nos hemos quejado, por todo lo que te hemos ofendido. No queremos, Padre Santo, que tu ira se encienda, no queremos que estés triste, no queremos que tu espíritu se entristezca, llore, se aparte, se calle en nuestras vidas. Queremos que te sientas feliz. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a ser rápidos, Señor, a escuchar tu voz, a entenderla, comprenderla y aplicarla, Señor. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales. Abre, Señor, nuestros ojos espirituales para poder ver todo lo que tienes preparado para nosotros. Y ayúdanos a entender que hay cosas, Señor, que podemos pedirte y que no tenemos que recibirlo, porque no es bueno para nosotros. Que no estemos quejándonos por no recibirlo, Señor. Que estemos dándote gracias, Señor, por todos los planes que tú tienes, que nosotros no vemos ni entendemos, pero que sabemos que son buenos, porque tú eres bueno. Te damos la honra y la gloria, Padre Santo, en el nombre de Cristo. Amén, papá. Vale, antes de terminar, con una alabanza, ¿hay alguna petición de oración por algo? ¿Alguien necesita?